Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de presentarles y de conversar con Eli Mendervini. Ah, Eli es abogada, ella se define como una legal engineer, ¿no es cierto? Es especialista en biometría, privacidad y propiedad intelectual y además trabaja en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. ¿Cómo andás, Eli? Aquí andamos a gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, los Y bueno, agradecidos, como siempre le decimos a todos, somos nosotros de que nos presten unos minutos de su día para conversar de temas interesantes y de mucha actualidad. Y claramente el tema que hoy nos convoca para hablar con Eli es un tema súper, súper interesante, que es nada más y nada menos que biometría y privacidad de datos, ¿no? Así que, así es. como somos todos unos ignorantes de este tema, vamos a ir un poco de lo general a lo particular y siempre partiendo de preguntas muy básicas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es contanos un poquito qué es un sistema biométrico. Bueno, los sistemas biométricos, no quiero dar una definición así estructurada ni encorsetada, pero básicamente son sistemas computacionales que lo que hacen a través de un sensor es captar o capturar características, ¿sí? Pueden ser conductuales, pueden ser físicas, incluso hay unas que son como intermedias entre unas y otras, a los fines de, ya sea o de verificar la identidad de una persona o identificarla. Y todo esto se hace a través de un proceso automatizado. Es decir, que la intervención de una persona durante ese procesamiento es nula, básicamente. Ok. Y Cuando sí, uno, cuando uno va por Ezeiza y entra por migraciones y pone la huella digital y la foto, ¿esos son datos biométricos? ahí estás interactuando con un sistema biométrico. La camarita es un sensor y el escáner, digamos, es otro sensor. Ok. Entonces, que son dos tipos de sensores y captan dos tipos de características biométricas. Una reconocimiento facial y otro dactilar. Cuando a mí el iPhone me pide, ¿no es cierto?, si quiero, porque es una opción de poner mi cara para poder, ¿no es cierto?, habilitar el ingreso a mi iPhone. ¿Eso también es un dato biométrico? Es sistema biométrico. En realidad, la cuestión es que los sistemas biométricos, desde los últimos, tal vez 5 o 10 años atrás, se han ido introduciendo lentamente, sin que realmente nos percatemos de ello, sino como que vamos a decir, es un avance de la tecnología. El primer iPhone que salió con este desbloqueo de huella digital, una novedad, qué buen chiche, etcétera, pero es un sistema biométrico. Después, uno, por ejemplo, por darte un ejemplo muy cotidiano, hay muchos gyms que ya han ingresado el sistema biométrico de huella dactilar para acceder al gimnasio. Ya no tenés que ir con el carnet, sino que el molinete, pones el dedo, se activa, te deja pasar y ya has entrado. Y ya es parte, digamos, en muchos sentidos, en nuestras vidas y lo estamos tomando muy natural, muy Y, natural. y, y a ver, datos biométricos que mi cara, el iris, mis huellas digitales, que estoy dando como mucha información mía, ¿no? Estás dando bastante información tuya, bastante, y llega un punto de pensar hasta dónde estamos controlando ese, digamos, como que somos como una fuente de información, ¿sí? Hay características biométricas muy interesantes donde el usuario no tiene que cooperar para que las mismas sean capturadas. Por ejemplo, hacer un reconocimiento facial en la calle, simplemente por el solo hecho de pasar y que haya sido captado por una cámara, ya está, tal vez ni te has dado cuenta que te captó la cámara. Pero, por ejemplo, en el caso del iris o todo lo que tiene que ver con el ojo, iris, retina, hay un alto porcentaje donde el usuario tiene que dar cooperación. De lo contrario, sería muy, muy difícil hacer que el sistema o el sensor logre capturar ese dato. Y eso está pasando actualmente mucho, no sé si has escuchado el tema de WorldCoin y los orbs en Argentina, Ajá, ok, no, no y escuché. no, eh, el fundador de OpenAI con el GPT, con ChatGPT, GPT-4, etcétera, ha sacado una nueva criptomoneda.
Ujú. es la famosa WorldCoin. Y ha hecho todo un planteo a raíz de esto que por ahí las billeteras virtuales se las puede hackear, etcétera, puede haber bots que simulan ser humanos, entre otras cosas. Ha dicho, bueno, vamos a hacer un sistema para autenticación de que realmente sos un humano. No nos Ujú. interesa saber quién sos. Queremos saber si sos humano. Y en Ujú. base a eso, tal vez te dan un código, etcétera, y para vos autenticar eso, te hacen un escaneo de iris. Y como una atrapabobos, si lo queremos decir de esta manera, o como un incentivo, como ellos lo presentan, te dan una X cantidad, depende de la disponibilidad que ellos tengan en realidad, de ciertas monedas que ellos manejan. Claro, claro. Caducase 50, $75. Entonces, bueno, uno dice, consigo criptomonedas, me pagan por entregar y realmente, ¿qué te puede llevar que te escanen si vos estás totalmente entregado? Ujú. Ok, bien. Y acá la pregunta, ¿no? Porque el título de esta charla era, digamos, biometría y privacidad de datos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con todos esos datos que estas compañías hoy están recogiendo? Bueno, en distintos países, porque WorldCoin no solo se ha instalado en Argentina, sino se ha instalado en otros lados, han saltado las alertas con respecto a eso. ¿Para qué se están recolectando estos datos? ¿Realmente el único propósito es para autenticar que sos humano o hay algo por detrás? Nuestra agencia de acceso a la información pública, la ANAP, ha hecho el año pasado una serie de cuestionamientos a WorldCoin. Las preguntas realmente es 20, 30 preguntas, bastante extenso el cuestionario. Apunta a esto de la protección de datos, por qué lo está recolectando, dónde lo recolectan, si se puede eliminar una vez que, por ejemplo, he decidido vender todas mis criptomonedas y salir del sistema, qué pasa con ese dato que yo entregué en su momento. Y realmente el cuestionario estaba bastante bien hecho, no vamos a negar eso. El tema Ujú. es que nunca publicaron la respuesta. Y lo que Mm, te surge en los medios es como que no, que han llegado a un acuerdo, que están tratando, que sí, ujú. Ok, pero no, no hay información concreta realmente qué es lo que ha contestado WorldCoin, qué es lo que realmente te ha contestado. ok. Ahora, por ejemplo, el Estado, ¿no? Que Sí, sí. también capta imágenes nuestras, como decías vos, voy caminando y me sacan una foto y que me sacan sin mi consentimiento, o paso por una oficina pública donde ¿no? me sacan la foto, la huella digital. El Estado, digamos, tiene como cierta libertad para utilizar mis datos como quiera, o también está sometido a normas de, digamos, uso, eh, digamos, como están los privados, ¿no? Que no pueden hacer ningún tipo de uso comercial o abusivo de mis datos. Bueno, como dicen, hecha la ley, hecha la trampa, hay una regulación, hay un marco regulador que, en principio, impide el uso que esté por fuera de la ley. Mm, Nosotros somos para el RENAPER, que es el gran recolector a nivel estatal de nuestros datos personales, somos potencial humano. Así nos denomina la ley en ujú, varias oportunidades. Y hace unos años, el director del RENAPER, basándose en un artículo que si uno no lee no encuentra dónde surgen las facultades que él invoca, ha decidido crear un sistema que se llama SID, ¿sí? Sistema de Identificación Digital, y a través de ese sistema de identificación digital ha hecho a su vez paralelamente una serie de contratos de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Viene una entidad bancaria, hace un contrato de adhesión con RENAPER y dice, mira, quiero acceder a este paquete de datos personales de la población. RENAPER es el que evalúa, es el que decide si el fin o el objeto por el cual este banco X quiere acceder a esos datos es legal, está legítimo y le da el OK, firman un contrato, pagan un canon, tiene acceso. Pero ese acceso no nos han advertido a ninguno de la población. ok, Entonces, va más allá. Si ok, está lucrando con nuestros datos y ok, no tenemos ningún organismo de contralor que regule eso, de la bien, misma manera que se hizo con WorldCoin. ok, bien.
Con lo cual, digamos, eh, yo, por ejemplo, y acá voy a confesar algo personal, pero a mí cuando el iPhone me pide digamos, que me saque la foto, yo no lo hago, ¿cierto? Yo no lo hago. Pongo, digamos, yo estoy con el, si quieres analógico, estoy con el código, ¿no? Con el código 1432 y punto, ¿no? Perfecto. Con lo cual, digamos, también depende mucho de uno, ¿no? Cuánto uno se deja llevar por toda esta corriente de dejar los datos en todos lados. También está, uno tiene también la libertad de negarse a estas cosas, o no, ¿cómo lo ves vos? Bueno, te cuento un caso que me parece un caso bastante emblemático que ha sucedido en Alemania. Te llevo a Europa, ¿sí? Teniendo en cuenta la idiosincrasia, la historia que ha vivido esta gente, etcétera. Desde los ataques de las Torres Gemelas hasta hoy, Ujú, se ha ido implementando el sistema biométrico justamente como para dar mayor seguridad y no haya suplantación de identidades. ujú, Y eso ha llegado también a nuestros DNI. En Argentina entró en el año 2009 aproximadamente, pasaporte y DNI. Pero en Europa llegó antes. Y hubo un caso muy interesante donde un señor alemán quiso viajar y tenía que llevar su pasaporte biométrico. Pero ¿qué había sucedido? Como no quería que sus datos estén en el pasaporte, lo metió en el microondas y arruinó el chip. Así que cuando fue a cruzar para subir, ya embarcar, no lo dejaron subir. Se armó todo un juicio, llegó a la Corte Europea y ajá, ¿qué se resolvió? Fue muy interesante porque tuvieron que explicar cómo estaban manejados y lo más importante, quién y en dónde se almacenan los datos. ok, En Europa, ellos usan un sistema descentralizado. ¿Qué quiere decir? El token o la base de datos donde se guardan esos datos biométricos era el propio pasaporte o el propio DNI. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito entregar mi pasaporte, que es la base reservorio, se le entrego a la gente, el agente hace el escaneo y de ahí yo doy la muestra en vivo. La muestra en vivo es el momento que te captura esos segundos la cámara, el momento que te captura esos segundos el escáner. Y lo que hace es hacer una simple comparación automática rápida y si superas X umbral de acierto, quiere decir que se ha verificado tu identidad y tranquilamente puedes pasar. Pero el custodio o guardián de esa base de datos es el usuario o el dueño del DNI o el dueño del pasaporte. ok, Cosa que no sucede acá en Argentina, sino que RENAPER tiene una base de datos ok. pero centralizada, además del token que nos vendría a dar con el DNI o pasaporte. Bueno, acá el tema es que parecía ser como que estamos en una encerrona, ¿no? Porque cada vez tenemos que confirmar más quiénes somos y que somos además seres humanos. No Sí, solamente quiénes somos, sino que además somos seres humanos, y el que pasa no es un avatar, por ejemplo, ¿no? exactamente, sí. Ahora con las inteligencias artificiales generativas es Perfecto. complicado. Susana, la verdad, Susana, Eli, ha sido muy interesante hablar contigo sobre biometría y privacidad de datos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Y bueno, y esperamos volver a encontrarnos en un próximo Legal Insight. Muchísimas gracias, ha sido un placer participar y cuando deseen, estoy de vuelta.